Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Amigos, creo que vamos a poder anotar en nuestros calendarios la fecha de hoy, lunes 9 de marzo, como el momento en que se produjo una inflexión grave, un punto de inflexión gravísimo en el proceso de crisis política y crisis económica venezolana. Varias informaciones confluyen en esta madrugada del lunes 9 de marzo para afirmar tal cosa. Por un lado, se produjo ayer en la tarde, un desplome del precio internacional del petróleo. Diversas circunstancias así lo determinaron. Por un lado, la reducción drástica de la demanda mundial de crudo, producto de la epidemia, de la pandemia de coronavirus, la demanda de crudo de China, que es un gran consumidor, impacta sobre el resto del panorama mundial de los precios petroleros. Además, hay una muy fuerte disputa entre Rusia y Arabia Saudita. No hay acuerdo entre los países de la OPEP para establecer un recorte y Estados Unidos, que era tradicionalmente un gran consumidor de petróleo, ahora resulta que es uno, quizás el principal productor mundial del llamado petróleo no convencional o petróleo de esquisto. Todo esto confluye para que ayer el precio internacional del petróleo cayera de $50 el barril aproximadamente a $30 el barril, y el pronóstico es que siga bajando por lo menos hasta $20 el barril. ¿Qué significa eso para un país como Venezuela, cuya producción petrolera estaba tremendamente mermada mucho antes del tema de las sanciones internacionales? Y que con un barril a $50, estos sujetos que manejan la nave del Estado sencillamente ni siquiera sabían qué hacer ni cómo hacer, salvo estar pidiendo préstamos gravosos para la República e hipotecar 10 veces, 100 veces a nuestro país y nuestra población. Es una cosa muy, muy grave, por un lado. Por otro lado, el tema mismo del coronavirus. Señores, hay 10 casos en Chile, 12 casos en Argentina, 5 casos en Costa Rica, hay casos en Brasil. O sea, hay una situación compleja. El jefe del Estado Mayor del Ejército italiano está contagiado de coronavirus. El presidente de Portugal está en aislamiento en su residencia por posible contagio. Mientras todo eso ocurre, acá en Venezuela se detecta un caso sospechoso en Maracaibo y sale el gobierno regional rápidamente a decir: no, eso no es verdad, fue un simulacro. Mientras que el Hospital Universitario de Maracaibo emite un comunicado diciendo: sí, aquí tenemos un caso sospechoso y estamos intentando procesarlo de acuerdo a los protocolos internacionales. Es un tema delicadísimo. La encuesta nacional de hospitales, lo informó acá el doctor Julio Castro, detectó que el 53% de los hospitales venezolanos no tienen mascarilla, no tienen tapaboca. Detectó que el 90% de los hospitales venezolanos no tienen espacios de aislamiento para producir el protocolo internacional de tratamiento de procesamiento de los casos sospechosos, y que el 100% de los hospitales venezolanos no tienen claro el protocolo de actuación. Imagínense ustedes eso. Es una necesidad tan grande como, por ejemplo, que el gobierno, eso es algo así como que un país sin termómetros
salga el gobierno a decir, en este país no hay fiebre. Claro, chicos, en ese país lo que no hay son termómetros, no hay cómo medirla, no hay cómo detectarla. Es una situación extremadamente delicada. Por último, todo esto confluye en la búsqueda de una solución a la crisis nacional, que es una crisis económica, claro que es una crisis social, por supuesto, pero que es en esencia una crisis política. Y solventar una crisis política desde el punto de vista pacífico, desde una perspectiva pacífica, pasa por la promoción de un proceso electoral con las necesarias garantías del caso. Bueno, este sábado ocurrió lo que no se puede calificar de otra manera sino como una tragedia. Hubo un incendio y ese incendio consumió prácticamente todo el parque de máquinas de votación en el país. Así como lo está escuchando. Todo eso estaba concentrado en un solo sitio y ese sitio se quemó. Imagínense ustedes, para que nos dé luces acerca de cómo interpretar el impacto, la gravedad y los escenarios posibles a partir de este hecho, tenemos con nosotros en línea a un connotado experto electoral venezolano, el doctor Aníbal Sánchez. Aníbal, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, dinos, en tu opinión, ¿cuál es el perfil de este evento en su gravedad, en sus alcances y cuáles son los escenarios futuros? Te escuchamos. Buen día, Chuy, buen día para todos los que nos escuchan. Así como lo acabas de decir tú en la introducción, no es solo el hecho de escuchar un balance, que nos digan que hay 49.400 máquinas afectadas o dañadas, perdidas en su totalidad, es que esa cifra significa prácticamente el 99% de las máquinas de votación que se utilizan en un proceso electoral en Venezuela. La máquina de votación, para que las personas tengan una idea de cuánto es el número necesario, la infraestructura electoral venezolana, después de que se instalan casi 14.000 centros de votación, son aproximadamente 34.000 mesas. Es decir, que nosotros necesitaríamos como un mínimo operativo de 34.000 máquinas operativas para ejercer un proceso electoral. Aparte de estas 34.000 mesas, máquinas que se colocan en relación de una por cada mesa, se despliega generalmente un porcentaje de unas 7.000 máquinas que son de las que son llamadas a la contingencia. Son esas máquinas que son llamadas a última hora para sustituir una que se tranca, una que se dañó, una que no funcionó, todo ese tipo de cosas, y se despliegan. Entonces, esas 7.000 máquinas, aparte de un porcentaje muy pequeño que no llega ni al 1%, que son las que son utilizadas para la denominada ferias electorales o simulacro. Todo esto, Chugo, como tú lo acabas de explicar muy bien, se dañó el día de ayer. No solo las máquinas de votación, que es la cajita esa de color crema que uno ve con azul, donde hace la captación de las manifestaciones de voluntades o los votos, sino que el sistema electoral venezolano en su hardware tiene varios componentes, y dentro de todos esos componentes están indudablemente la llamada carta huella, la segunda carta huella, la carta huella, el SAI, que es el sistema que te autentifica la identidad de un elector, que es la que te apertura el programa para que tú puedas hacer la captación del voto. Esos están también en una relación de 49.000, y los 49.000 cartahuellas también se dañaron, al igualmente que algunas de las membranas. Las membranas son esa especie de tarjetones electrónicos, que es otra parte de los hardware que componen el sistema, y eso también se dañó. Indudablemente que esto nos lleva en la situación que tú estás explicando en la introducción, con la baja del precio petrolero, también indudablemente que las sanciones en esto que te voy a explicar ahorita sí afectaría un poco, le llevaría al CNE, al Poder Electoral, a lo mejor en una posición muy difícil de tener que adquirir nuevos equipos, porque no es solo el problema económico de que no tiene la disponibilidad financiera, sino que estarías atado a nivel de las sanciones de ejercer algún tipo de negociación para reponer estos equipos. Yo estaba conversando en estos días acerca de
cuál era la factibilidad de que esas máquinas estuvieran aseguradas, pues un poco así para garantizar un poco de dónde pudiera fluir los recursos necesarios para adquirir un nuevo contingente, un nuevo lote de este tipo de máquinas. Y extraoficialmente me dicen que esas máquinas estuvieron aseguradas prácticamente hasta hace cuatro años, pero no solo esto, sino de que qué empresa se va a prestar para hacer esta contratación con el Estado. Si fue verdad que la empresa esta que vendió estas máquinas del 2004, que fue Smartmatic, bueno, un consorcio, porque estaba hasta metido hasta CanTV, que vendió estas máquinas en el 2004, pero su ensamblaje fue hecho a través de una empresa italiana, que es la empresa Olivetti, fue la que prácticamente ensambló estas máquinas. Todo eso es bastante complejo ahorita en la actualidad poderlo restituir. Entonces, indudablemente, algo que me preocupa muchísimo es que incluso en medio de toda esta conflictividad que tú explicaste muy bien, que estamos viviendo social, en medio de la crisis de gobernabilidad, que tenemos claro que la única forma de salir de una crisis de gobernabilidad es a través de una consulta electoral, también está sucediendo lo que tú explicabas del coronavirus, de todo esto que nos pone muy difícil a eso, y en medio de esto sale el fantasma de llamar otra vez o crear la posibilidad de que las elecciones sean manuales. Indudablemente dentro de la contingencia está que si no puedo comprar máquinas, que me veo obligado a tener que hacer una consulta electoral, tenga que llegar a un proceso que sea manual. Los procesos manuales en Venezuela, indudablemente mucha la gente que ahorita los empiezan hasta a promover de nuevo, lo promueven en medio de una ignorancia de cuál es realmente el escollo que hay con el sistema electoral, que no es prácticamente el sistema. Aquí se creó un coco acerca de la transmisión, acerca de la máquina, y el problema aquí es el proceso, y tú lo sabes muy bien. El proceso en Venezuela es fraudulento, pero yo no pongo nunca en duda el número de votos en que obtienes, sino la forma en que lo obtienes, es decir, en los mecanismos de presión, de coacción, que se ejerce sobre el electorado, ¿ok? Y entonces todo eso no lo vas a corregir en un proceso manual. Entonces eso me lleva incluso que en los procesos manuales, quien tenga el control de la mesa, aquí viene una parte importante, estamos cerrando el mes de marzo. Tradicionalmente, según la LOPRE, según su reglamento, según la ley de poder electoral, prácticamente al cerrar el mes de marzo debemos hacer un sorteo, lo que se llama el servicio electoral obligatorio, que es donde salen esos miembros, esos presidentes, esos secretarios de mesa que van a cuidar esa mesa. Aquí en Venezuela eso ha sido un reto prácticamente imposible, encontrar la relación de 5 personas para que cubran cada una de esas 34.000 mesas, y entonces ocurren mecanismos de sustitución, los denominados miembros. Usted escucha Unidad. Y empieza el gobierno a través de una operación a mantener el control de las mesas, estimado en Venezuela, o en la mesa donde no coloquen, una mesa manual, donde la oposición no solo no tenga testigos, sino que prácticamente el gobierno controle la mayoría de los miembros. En esa mesa, en un proceso manual, nos van a clavar el 100% del cuaderno, y todo esto le tenemos que sumar lo que han venido diciendo por ahí, que en un proceso manual, quien controle el Plan República prácticamente puede decidir la votación en muchos de estos sitios, Chubo. Estamos conversando con Aníbal Sánchez, experto electoral venezolano, quien nos acaba de decir algo pasmoso. Ustedes recuerdan la tragedia de Amuay, ustedes recuerdan cuando voló la refinería de Amuay, ustedes recuerdan que en esa tragedia inmensa, prácticamente un destacamento de la Guardia Nacional se volatilizó, literalmente. O sea, no hubo cuerpos que enterrar porque desaparecieron por lo rudo de la explosión. Bueno, en aquella tragedia resulta que eso no estaba asegurado, había irregularidades en la contratación de los seguros. Nos está informando Aníbal Sánchez que, por supuesto, de manera extraoficial se conoció que ese lugar donde estaban concentradas todas las máquinas de votación de este país, no estaba asegurado. Imagínense ustedes. Aníbal, tú que por razones de trabajo, por razones de tu oficio, has entrado en ocasiones a ese galpón siniestrado, cualquiera podía entrar allí como Pedro por su casa. Ese es un lugar así que está en la carretera de Guarenas y que uno puede meterse cuando le dé la gana. O sea, ¿cómo son las condiciones de ese espacio donde ocurrió este siniestro? Bueno,
No, ese es un espacio indudablemente que está custodiado por un destacamento de la Guardia Nacional. Adicionalmente a eso está la seguridad propiamente del CNE. Lo que hemos tenido oportunidad de entrar a esas instalaciones, ya sea como nuestro papel como técnico, como auditores, sabemos que ahí eres requisado, prácticamente todo el material electrónico que tú tengas es dejado en unos casilleros en la puerta, indudablemente una medida de seguridad bien grande. Por eso a mí no me gustaría adelantar hipótesis o de que pudieran ser las causas que originaron este siniestro. Hay varias hipótesis, yo creo que hasta el momento se están haciendo bien al no descartar ninguna. Ha podido haber dicho, por ahí hay algunos bomberos que adelantaron opinión de que fue producto de un incendio de maleza que se extendió y llegó hasta los galpones. Indudablemente la tesis de que pudiera ser producto de un accidente eléctrico está también indudablemente esto que se dio a conocer, porque fuera un acto, prácticamente lo tenemos que catalogar como un acto terrorista, si esto realmente sucedió así, y que todos deberíamos estar indudablemente repudiando, si esta fue la causa, porque indudablemente fue un atentado contra bienes de la nación, y estaríamos afectando muy grave al sistema electoral venezolano, que como tú lo explicaste, justamente en unos tiempos que estamos hablando de pedir más y mejores elecciones en mejores condiciones, elecciones con más garantías. Indudablemente que al afectar el sistema electoral esto va a ser prácticamente imposible. Aparte de eso, Chuy, es importante que la gente sepa que en esos galpones se realizaban varias gestiones, por eso tuvimos oportunidad nosotros de entrar. No es solo que en esos galpones se generaba, vamos a decir, la línea de producción. En esos galpones, por ejemplo, los que son técnicos, representantes de los partidos políticos, asistían normalmente a lo que son las auditorías de producción. La gente no lo sabe, las máquinas ahí se guardan prácticamente vacías. Esos son como computadoras que tú le borras todo su sistema. Cada vez que viene un evento electoral, tú tienes que montarle su sistema operativo, todas sus aplicaciones que necesita y los respectivos software que previamente habían sido auditados, y que indudablemente después uno contratar la firma electrónica que le va a colocar, son los que son ensamblados, son hechas de nuevo prácticamente, como se dice en lenguaje informática, esa computadora. Indudablemente en ese proceso de ensamblaje, lo que se llama la producción, estaban siempre presentes testigos de la oposición. Después viene una auditoría que también se hace en esos galpones, que la de predespacho, un porcentaje de esas máquinas que van a constituir una unidad de trabajo que se llama la mesa de votación son ensambladas y se simula un proceso electoral. También en esa oportunidad asistían testigos y representantes de los partidos, e incluso después de los eventos, antes de guardar cada máquina en sus respectivas cajitas, las máquinas eran vueltas a ensamblar y se contactaba lo que había sido la transmisión con las actas en lo que se llaman las auditorías de segunda fase, antes de guardar las máquinas. Es decir, que habían varias actividades que se desempeñan en esos galpones y que indudablemente es lo que forma lo que se llama la línea de producción y de auditoría, y que indudablemente ahí hay materiales y equipos que también se utilizan que pudieron haber resultados afectados con el incendio de este fin de semana. Estamos conversando con Aníbal Sánchez, experto electoral venezolano, una persona que en razón de su desempeño profesional e institucional tuvo acceso en repetidas ocasiones al espacio que fue objeto de un siniestro, fue escenario de un siniestro en este fin de semana, y lo que determinó que prácticamente se haya incinerado la casi totalidad del parque de máquinas de votación en Venezuela. Ya conocimos la información sobre el que desde hace 4 años estas máquinas no tienen seguro alguno. Ahora, hay un detalle que yo sé que no es lo más importante, pero llama poderosamente la atención. Todos los que hemos tenido relación con algún proceso electoral o que sencillamente hemos votado, sabemos que la fuente de energía alterna de estos equipos es un acumulador, una batería de carro, una batería de vehículo. Pregunto, Aníbal, ¿esas 50.000 baterías estaban también allí en ese espacio? Es decir, un material tan potencialmente delicado, inflamable, ¿estaba también allí? Sí, no solo las acumuladores, sino que algunos de estos modelos de máquinas en Venezuela, las máquinas que se vienen utilizando, el SAE 3000, el 3200, las primeras que se empezaron a utilizar
aparte de todos acumuladores que son baterías de 12 voltios, como tú bien lo explicas, de vehículos, también tenían unos inversores, es decir, que transforman la corriente de 12 voltios a 110. Estos equipos también estaban ahí. En el parte que se dio ayer de los daños no hablaron de los acumuladores, sí de algunos inversores, indudablemente estaban ahí. ¿Qué nos lleva a esto? Que estaban ahí mucho material electrónico, que aquí no solo es que hay varias sugerencias que se habían hecho con el respecto, sino que indudablemente aquí al producirse un incendio así de esa magnitud, no arranca indudablemente en esas escalas y en un depósito donde hay tantos equipos electrónicos tan delicados. Indudablemente deben existir sistemas de alerta temprana, es decir, yo veo un humo y una alarma semiactiva, las luces, una sirena, ese tipo de cosas hay que estudiar a ver qué pasó, y no solo eso, sino que las medidas vamos a decir, de atacar, de combatir las llamas cuando hay acumuladores, cuando hay tantos equipos electrónicos, es totalmente distinto al estar utilizando el agua. Hay unas espumas especiales que se utilizan para este tipo de incendios y no sabemos, ahí sí no podemos dar opinión nosotros, si las instalaciones del CNE cumplían con esos requisitos, que indudablemente los bomberos y los que te certificaran todo aquello, aparte de lo que ya sabemos a través de los medios de comunicación, lo difícil que fue después atender el incendio, porque no aparecían los bomberos que aparecían no tenían la dotación, no encontraban el agua, y toda aquella cuestión, pues todo eso pudo haber afectado, como decía, dado en que el daño causado al sistema electoral sea tan grande. Sí, de hecho, el periodista especializado en la materia electoral, Eugenio Martínez, ha dicho que por lo delicado del material que estaba allí, lo que quizás no destruyó el fuego lo terminó de destruir el agua, ¿no? Así que... Las maletas, José, decía Eugenio en esta oportunidad, sí. Las maletas incluso, fíjate, no hemos hablado, las personas a veces, no podemos obviar que el poder electoral en Venezuela también concentra o tiene la potestad también de llevar la parte del registro civil. Entonces eso significa que en esos galpones también estaban algunos, vamos a decirlo vulgarmente, algunos lactos que se utilizan, al momento de hacer estos operativos de cedulación, al momento de hacer la jornada de actualización del registro electoral, estos lactos también estaban algunos de esos ahí guardados, al igual que unas máquinas que se utilizaron en un tiempo que era lo que llamábamos la estación de información al elector, eso que se llamó en un tiempo la primera cactahuella, que después se suprimió en eventos siguientes, también esos equipos estaban ahí y forman parte de esos equipos que son que llamaban asignados al programa del registro civil, que sí dio un reporte ayer la presidenta Lucena. Aníbal, queremos agradecerte enormemente que nos hayas regalado estos minutos, porque creo que nos has dado información extremadamente valiosa para entender la gravedad de lo ocurrido. Vamos a seguir conversando en la semana a propósito de esto, para seguir profundizando, digamos, ya no solamente en lo que ocurrió, sino en los escenarios de futuro posibles, cómo lograr un proceso electoral con un voto automatizado aún en estas condiciones, qué garantías exigir para que, si se regresa al voto manual, lo que significa tener un plan república con una fuerza armada que sus principales líderes la han calificado como de brazo de la revolución. Entonces, ¿qué tipo de garantía significa eso para el electorado en general? Tenemos que seguir conversando de todo eso, Aníbal. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Y un abrazo a todos los que nos escuchan. Era Aníbal Sánchez, experto electoral venezolano, dándonos información extremadamente delicada, extremadamente grave sobre lo ocurrido en los galpones del Consejo Nacional Electoral Mariches, donde se guardaba en estas condiciones, pues que ahora se ven su vulnerabilidad, su fragilidad, la totalidad del parque de las máquinas de votación que requiere nuestro país para un proceso electoral normal. Todo esto en el marco, repito, de una crisis que además a partir de ayer se agudiza de manera muy importante con el desplome del precio internacional del petróleo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Como bien decía el experto electoral Aníbal Sánchez, una de las hipótesis que gravitan sobre este siniestro ocurrido en los galpones del Consejo Nacional Electoral es una hipótesis insólita. De hecho, la transmite el diario El Nacional en la mañana de hoy. Dice: incendio en sede del Consejo Nacional Electoral se habría iniciado por fuego en la maleza circundante. Los primeros reportes de Protección Civil Miranda señalaron que el incendio en el galpón del CNE en Mariche se inició por el fuego en la vegetación que circundaba la instalación. Imagínense ustedes. Bueno, resulta que desgraciadamente, mientras se quema este galpón del CNE en Mariches, presuntamente de acuerdo a esta versión originada en Protección Civil Miranda, por un incendio forestal, por un incendio de vegetación, bueno, el país por los 4 costados está cogiendo candela. Es una cosa impresionante lo que está pasando en Perijá, lo que está pasando en los Andes, lo que sigue pasando en el Parque Henry Pittier, donde sufrió heridas que lo llevaron a la muerte el bombero forestal Iván Sánchez, lo que está pasando aquí en el Ávila. Es una cosa extremadamente grave. Tenemos en línea a Marlene Sifontes, activista ecologista y dirigente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Parques, INPARQUES, para que nos aclare los alcances de esta situación. Marlene, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. ¿Qué está ocurriendo con el tema de los parques nacionales? Buenos días. Tenemos problemas con la conexión con Marlene Sifontes. Repito, Marlene Sifontes es activista ecologista y es dirigente de los trabajadores de INPARQUES. Comentamos que una de las versiones que manejan las autoridades, versión por cierto originada nada más y nada menos que en Protección Civil Miranda, es que el incendio de los galpones del CNE se originó en un incendio de maleza, en una quema de maleza. Tenemos en línea por fin a Marlene Sifontes. Marlene, ¿cuál es la situación general del país en materia de los incendios forestales? Te escuchamos. Bueno, lamentablemente la situación es bastante difícil. Podemos decir que tenemos ardiendo desde hace bastante tiempo, incluso mucho antes del carnaval, el Parque Nacional Perijá, en el estado Zulia, donde el personal no tiene ni siquiera vehículos, porque lo tiene dañado de hace más de 20 días, que incluso en el operativo carnaval no había como llevarle la comida a los compañeros, porque no había vehículo y la dirección regional de INPARQUE estaba esperando que alguna de los organismos públicos le prestara el apoyo. Imagínate lo grave de la situación. El personal nuestro trataba, como lo había hecho, de mantener el incendio, lo que llaman a pie de monte, pero la situación precaria que tienen los compañeros dificulta la situación. Tenemos también el Parque Nacional Henry Pittier,
que está ardiendo desde diciembre y específicamente el día de ayer fue controlado una parte del incendio que daba hacia Profauna y fue bastante fuerte el incendio y todavía está un incendio activo. Y lo que está pasando en la región de los páramos andinos es sumamente grave, porque prácticamente toda la región está ardiendo. Y vemos que el parque está ciego, sordo y mudo, aunque nuestros compañeros siguen trabajando allá, y la importancia que es que una institución como el parque debiera informar a los ciudadanos. En los páramos andinos tenemos, imagínate, está ardiendo el monumento natural de Taniquitao, donde está la montaña más alta del estado. O sea, eso te puede decir y los oyentes pueden clarificar la intensidad de los incendios, que llegó a la montaña más alta del estado Trujillo, en Boconó. Ahí hay unos que han sido en dos sectores del monumento natural. Hay uno que está parcialmente controlado y el otro, ahí está nuestro personal junto con los voluntarios, Protección Civil y los vecinos que tuvieron que también sumarse a eso. Tenemos la situación en el Parque Nacional Sierra Nevada, también dos sectores que se están quemando y ahí está el personal en labores, durmiendo, haciendo guardias de ceniza para poder controlar los incendios. Y tenemos el estado Táchira, que tenemos parques allí que por lo menos el Parque Nacional Capocaparo, que ubica Mérida, Trujillo, incluso Barinas. Eso ahí también se estaba quemando, pero también se estuvo en incendio el Parque General Juan Pablo Peñalosa, que tenía bastante tiempo ardiendo, también el Chorro Limpio, esos tres parques nacionales ardiendo, y nuestro personal allí combatiendo a pesar de los pocos recursos. Incluso, de verdad, nos hizo recordar a Iván Sánchez, un compañero bombero que estaba ahí en Táchira combatiendo hasta con una férula en uno de sus brazos. Eso implica el compromiso, la mística que tienen nuestros bomberos y nuestros guardaparques. Entonces vemos a unas autoridades de parques indolentes que no están acorde con lo que está pasando. Tenemos unas autoridades, por ejemplo, aquí tenemos que hablar de la comandancia del Cuerpo de Bomberos, dirigida por el señor Matani y Alexis Granado, donde no sinceran la situación. El Parque Nacional del Ávila, prácticamente todo el personal, más del 70% de los bomberos han renunciado, incluso bomberos de trayectoria. Entonces dice que tienen la capacidad y es mentira, no la tienen, aparte de que no hay vehículos. Eso hay igual como está pasando en el Parque Nacional Henry Pittier, que el único vehículo que tenían el chasis largo, el chasis largo, se le dañó el miércoles. Entonces tenemos a ese comandante de bomberos que ni siquiera fue capaz de acercarse cuando estaba el compañero Iván Sánchez herido, para ver si lo trasladaban a un hospital que fuera idóneo. No se acercó, fue él y el presidente el 14 de febrero cuando Iván sufrió quemaduras el 29, y el director se apareció en el hospital el 5 a amenazar y a amedrentar. Entonces tenemos una situación crítica que Maduro dijo que quería 10.000 guardaparques, 10.000 bomberos, pero no tenemos la capacidad técnica, y no solamente estamos poniendo en riesgo el Sistema Nacional de Parques, es nuestras fuentes de agua, los sistemas hidroeléctricos que están en nuestros parques, pero también están exponiendo a nuestros bomberos porque no tienen las herramientas, no tienen un uniforme, no tienen la bota y los tienen pasando hambre. Entonces hay una situación crítica en el Instituto Nacional de Parques porque hay una política de desmantelamiento del Sistema Nacional de Parques llevado de la mano del actual director de personal, Marcos Márquez, quien se ha dado la tarea de perseguir a los trabajadores, hasta los propios trabajadores de la Dirección de Recursos Humanos, que incluso la gente está renunciando, se están marchando, nuestros técnicos de experiencia, porque la situación en parques es muy grave, y más grave es lo que está viviendo el pueblo venezolano, con tanto incendio que contamina el ambiente. Y si a eso le sumamos la situación del coronavirus, que va referido a las partes respiratorias, entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros los venezolanos para enfrentar eso? Por eso es que
Agradezco mucho tu llamada, más allá de que los venezolanos se acerquen a llevarle una comida, a prestar agua, que de paso es bastante difícil que lo hagan, difícil la situación. El llamado que yo hago de manera responsable a los ciudadanos es que recuerden que la basura que llevamos a los parques nacionales debemos bajarla. Las personas que tengan asentamientos agrícolas en nuestros parques nacionales en este momento debieran hacer quemas controladas y supervisadas con el personal de experiencia y tomar en cuenta que las horas más propicias para hacerlo supervisado es de 7 a 8 de la mañana, porque después los vientos están tan fuertes que una quema controlada se puede ver cambiada por los vientos, y es por eso la conciencia que ahorita los venezolanos necesitamos cuando vayamos a nuestros parques: no llevar cigarros, no llevar yesquero, no llevar sustancias que sean susceptibles al fuego, porque también tenemos unas autoridades que nos están encargando de las medidas precautelativas para evitar los accesos al parque. Ahorita recientemente fue la que salió el informe técnico del Ministerio Público para que hiciera la medida precautelativa para el Parque Nacional del Ávila, y todavía no está listo. Y por eso es que ante un Estado que se ha convertido en un Estado fallido, que no le da respuesta al ciudadano, nosotros los ciudadanos tenemos que entender que nuestro parque está parte de la vida y tenemos que tener conciencia cuando nos lo visitemos y tratemos en la medida de hacer acciones que no contribuyan a que se pueda propiciar ningún incendio. Estamos conversando con Marlene Sifontes, activista ecologista y dirigente del Sindicato de Trabajadores de INPARQUES, el Instituto Nacional de Parques. A propósito de esta situación, hay un escándalo nacional e internacional por el incendio del galpón del Consejo Nacional Electoral, donde fue destruida la casi totalidad del parque de máquinas de votación, pero resulta que una de las versiones emitida por Protección Civil Miranda es que este siniestro se pudo haber originado en un incendio de vegetación en el entorno de esta instalación, y nos ubica en el contexto exacto. Marlene Sifontes nos dice, bueno, es que Venezuela está ardiendo por los 4 costados. Te agradezco mucho lo que nos estás informando sobre lo que está pasando en Perijá, en La Culata, en los Andes, en Boconó. Ahora, ¿qué está pasando en el Ávila, por el amor de Dios? Porque vemos una situación allí de vulnerabilidad, de peligro. Hemos visto incendios moderados y, gracias a Dios, bajo control, pero por otro lado lo que vemos son autoridades realizando actividades o promoviendo actividades no consonas con lo que es la temporada de incendios, promoviendo siembra de café o procesos de reforestación, cuando lo que tendrían que hacer es abrir los cortafuegos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Ávila? Bueno, eso ciertamente es así. Están dando todos los esfuerzos para la siembra del café. Incluso hasta el ministro ha estado promoviendo, el ministro de Ecosocialismo, la siembra del café en un sector del Parque Nacional del Ávila, que es Trigo de Duarte, que eso lo tienen avanzado en más de un 70%, cuando el resto de los cortafuegos no está hecho. O sea, no se ha hecho ni Quebrada Quintero, ni se ha hecho La Julia, ni se ha hecho el Trigo de Duarte. O sea, casi todos los cortafuegos no están listos. Tenemos esa situación precaria, la situación de que nuestros compañeros en el Parque Nacional del Ávila no tienen cómo trasladarse, lo que tienen son motos, y solamente hay un camión cisterna operativo. Si se dan, como pasó el año pasado, que se hicieron varios incendios, no hay la capacidad, primero porque ahorita la Comandancia General no cuenta con el personal, porque todo se ha ido incluso de trayectoria, y entonces están redoblando a los muchachos prácticamente en unas guardias de 3 días, y le dan un solo día libre, y de paso son unos muchachos que están mal alimentados, lo que puede traer una doble desgracia a la hora de ocurrir algún incendio. Entonces, el principal parque nacional de la ciudad de Caracas, donde se encuentran todos los poderes, está en esas condiciones. Entonces, imagínense cómo están los demás parques a nivel nacional. Hay una actitud de gobierno que ha ido desmontando el Sistema Nacional de Parques para dejarlos desprotegidos, y para ellos estar construyendo mansiones y haciendo lo que le da la gana,
dentro de los parques nacionales, y eso es a nivel nacional. Entonces no están haciendo lo que se debe, porque las temporadas de incendios se comienza a planificar desde septiembre. Por lo menos esta tenía que empezar a planificar, porque como los recursos, todo lo que necesitamos para la temporada de incendios, porque recordemos que los incendios no se pueden prever. Lo que podemos hacer es prepararnos para enfrentarlos. Y ahorita el Instituto Nacional del Parque no lo ha hecho, y la prueba en los cortafuegos del Parque Nacional El Ávila no ha salido la medida precautoletiva. Tienen a nuestros compañeros con botas de plástico, porque las botas tienen que ser de suela corrida galvanizada que aguante el fuego. Y ahorita nuestros compañeros están combatiendo con suela de plástico, tanto que los que están hoy en el poder, que trigaron la Cuarta República, déjame decirte, Chuo, que en la Cuarta República, cuando el responsable del verdor del Ávila, el ingeniero José Rafael García, en sus inicios de guardaparque, tuvo quemadura, el propio presidente de la República lo visitó, le dieron el apoyo y le hicieron las operaciones, porque se quemó en gran parte de su cuerpo en Estados Unidos, y después en vida lo hicieron héroe nacional, le pusieron la orden Libertador y le dieron el premio conservacionista en 1964. No esperaban que muriera, lo llevaban a donde tenía y lo socorrían para salvarle la vida. Eso pasaba, no pasaba lo que pasó con Hilal Sánchez, que lo abandonó. Así es, era la voz de Marlene Sifontes, repito, activista ecologista, dirigente de los trabajadores del Sindicato Nacional de Imparques, dándonos la visión global sobre lo ocurrido. Recapitulo. Un evento, un siniestro terrible, consume el galpón del Consejo Nacional Electoral en Maricha, donde estaba la casi totalidad del parque de máquinas de votación. Eso fue destruido. Versiones indican que probablemente, versiones emitidas por Protección Civil Miranda, de acuerdo al reporte que da el Diario El Nacional en la madrugada de hoy, que probablemente este siniestro se origina en un incendio de maleza, de vegetación en los alrededores de la instalación. Nos informa la dirigente de Imparques, la dirigente sindical de Imparques y activista ecologista, que esa situación tiene como contexto el que prácticamente todo nuestro sistema nacional de parques nacionales y monumentos naturales está cogiendo candela, está incendiada. Yo debo recordar en este momento que el 16 de enero el gobierno del régimen del señor Maduro anunció con bombos y platillos la constitución de un comando unificado para el combate a los incendios forestales. Esto lo informó el señor Reverol, y advertía que el periodo seco que se extiende en Venezuela desde diciembre del 2019 y está previsto hasta el 31 de mayo del año en curso, era la temporada de incendios. Bueno, resulta que ni siquiera los cortafuegos del Ávila están siendo abiertos y mantenidos. ¿Qué quedará para el resto del país? Otro tema sobre este asunto de los parques nacionales. La caída abrupta del precio del petróleo, del precio internacional del petróleo que se produjo en el día de ayer, podría tener como consecuencia, entre otras, una aceleración de la depredación minera del llamado arco minero del Orinoco o arco de la muerte. Muy atentos con esto, porque el daño que se ha producido ya en esta zona de Venezuela es inmenso, podría acentuarse. Así que, repito, tenemos, además de la crisis económica, además de la crisis social, además de la crisis política, una crisis ambiental de unas proporciones realmente preocupantes. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna.
Diego Bautista Urbanija le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Mientras todo esto está ocurriendo en el mundo de la burocracia, ¿no? Una burocracia ineficiente para enfrentar el tema del coronavirus y la burocracia ineficiente para enfrentar el tema de los incendios forestales, la burocracia ineficiente incluso para resguardar instalaciones extremadamente delicadas donde hay un material muy importante para la República, como son el parque de las máquinas de votación. Mientras eso ocurre, bueno, hay fuerzas sociales que tienen que actuar en defensa propia prácticamente. Hemos dicho aquí, ante el déficit de Estado tenemos los ciudadanos que promover que hay un superávit de ciudadanía. Para hoy a las 9 de la mañana está convocada en el salón que está salón de Primera Justicia, que está en la Torre Credicar, un evento donde unos activistas van a plantear lo que ellos denominan el pliego de conflicto vecinal. Recuerden que para mañana está convocada una movilización por el presidente Juan Guaidó para llevar esto que denominan un pliego nacional de conflicto ante la sede de la Asamblea Nacional. Esta reunión de hoy a las 9 de la mañana está en relación, guarda relación directa con esta movilización. Pero en horas de la tarde vamos a tener otra reunión, esta vez sí de una comunidad de base, de una comunidad vecinal de base. Me refiero a la comunidad de Paulo VI. Esto está en Petare Sur. Me explico. Todo el mundo cuando piensa en Petare, piensa o en Petare Central, en la redoma de Petare, en el macizo de Petare, o en Petare Norte, que es toda esta zona que está a la autopista en la ruta hacia Guarenas, toda esa parte que llaman Fechas Patrias. Pero existe también Petare Sur. Petare Sur está del otro lado, por el sector del Llanito. Se entra por el Llanito, por el sector conocido como La Línea. Allá hay una comunidad importante, organizada, valerosa, hay que decirlo, combativa, que se está defendiendo con uñas y dientes del deterioro del mobiliario urbano y también de la corrupción, también de la ineficiencia oficial. Estos vecinos tienen hoy una reunión muy importante y tenemos en línea a Alexis Cordero, que es dirigente comunitario precisamente de Paulo VI, allá en Petare Sur. Alexis, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué es lo que está planteado para hoy en la tarde allá en Paulo VI y qué es lo que motiva esta reunión? Te escuchamos. Muy buenos días, Jesús. Gracias por la oportunidad de dirigirme a tu distinguida audiencia. Nuestra comunidad el día de hoy rechaza contundente y categóricamente el auge de violencia, el índice de violencia que se ha propagado durante el último mes en nuestra comunidad, donde ha reciado violentamente todo tipo de flagrancias bajo la mirada complaciente, lamentablemente hay que decirlo así, de las autoridades, las cuales les hemos hecho participación de lo que está sucediendo, donde vecinos han sido víctimas lamentablemente del despojo de sus bienes, del despojo de vehículos, del trauma que significa que una persona bajo amenaza de muerte tenga que entregar su vehículo, sus bienes materiales, lo poco o lo mucho que pueda poseer un vecino en este momento. Adicionalmente a esto, y para cerrar ese trauma de vivir en zozobra durante un largo periodo, bajo la complacencia lamentablemente de las autoridades, vemos cómo el fin de semana nuestra organización se tiñe de luto
por un acto de violencia, una detonación de un arma de fuego en el centro comercial de Paulo VI, acaba, ciega la luz de un joven esperanza de nuestra comunidad, un joven trabajador, baluarte, padre de familia, deja huérfana a una niña de 7 años y el luto en un hogar venezolano. Pedimos y clamamos justicia para esta comunidad desasistida en el ámbito de seguridad. Para nuestra comunidad no nos queda otra sino llamar a una asamblea, convocar a medios, convocar a voceros, convocar a autoridades, convocar a los ángeles, convocar a Dios para que nos dé fuerza para sobrellevar esta situación tan álgida, tan desasistida que está transitando en este momento, Jesús. Alexis, esta actividad va a ser hoy, ¿a qué hora, en qué lugar? Para que los colegas de los medios y los vecinos mismos de Paulo VI tengan la ratificación de la convocatoria. Estamos convocando, como te había comentado, a voceros, a los medios de comunicación, a una rueda de prensa a las 4 p.m. Hoy en nuestra comunidad de Paulo VI, en el Parque Auriga, en el Parquecito Auriga, ahí vamos a llevar a cabo una asamblea de ciudadanos donde reprochar profundamente y categóricamente todos los actos de violencia que se vienen cometiendo contra nuestros vecinos, contra nuestra comunidad. El llamado a todos los colegas tuyos, Jesús, a los comunicadores sociales que se quieren entregar, a las autoridades que deseen dar respuesta a este pueblo tan desasistido. Todos ellos aquí estamos pidiendo que escuchen el clamor de esta comunidad, de estos vecinos desasistidos. Gracias, Alexis. Era Alexis Cordero, dirigente comunitario de Paulo VI en Petare Sur. Quizás ustedes lo recuerden. Alexis Cordero es la persona que salió en un video hace unos 6 meses aproximadamente, cuando llegaron a su casa unas personas que le iban a entregar la caja CLAP, pero a cambio le exigían que firmara una planilla contra el presidente de Estados Unidos. Tuvo la habilidad, Alexis, de responderle a estos sujetos mientras otros de sus familiares grababan toda la escena. Ese video le dio la vuelta al país y al mundo. Bueno, ese es Alexis Cordero quien está convocando para hoy, junto con los demás vecinos de Paulo VI, a esta actividad, esta asamblea ciudadana y rueda de prensa a las 4 de la tarde en el Parque Auriga en Paulo VI en Petare Sur. No puedo terminar el programa de hoy sin insistir, subrayar lo grave que es para nuestro país esta conjunción de nuestra crisis institucional, económica y social con los recientes acontecimientos en el mercado petrolero mundial. El desplome del precio internacional del petróleo implica para Venezuela una situación de mayor ahogamiento. Si ya la situación del pueblo venezolano, y digo el pueblo venezolano porque es que la cúpula no se ve afectada por las restricciones, la cúpula no se ve afectada por las privaciones, ellos siguen viviendo una vida prácticamente de reyes. Ahora es el pueblo venezolano quien se enfrenta a restricciones muy complejas. La caída abrupta del ingreso petrolero, que ya estaba muy mermado por las fallas en producción y los problemas en comercialización, la caída abrupta del precio del petróleo va a determinar, entre otras cosas, la restricción severa en 2 importaciones básicas. 1, alimentos, todo este tema del CLAP, etcétera, etcétera. Y 2, combustible. Ya hoy en Venezuela, salvo Caracas, echar gasolina es todo un drama, es un viacrucis. Bueno, imaginemos lo que va a ocurrir en los próximos días, en las próximas semanas, a propósito de este cuadro. Repito, tenemos que marcar esta fecha, lunes 9 de marzo, como un punto de inflexión delicadísimo, gravísimo, en el proceso de crisis política, económica y social venezolana. Además, la búsqueda de una solución pacífica, electoral, a este drama se ve ahora
complejizada por el desgraciado incidente ocurrido en este galpón, donde prácticamente todo el parque de las máquinas de votación desapareció en un incendio. Entonces, imaginemos la gravedad de la conjunción de todos estos factores. Esto tiene que ser analizado, procesado y sobre todo respondido por la sociedad venezolana con mucha serenidad, con mucho aplomo, pero con mucha asertividad. No podemos permitir que el país se vaya en un huracán de anarquía y de desconcierto. Tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para que una situación tan compleja como esta sea abordada, repito, con serenidad y eficiencia, porque prácticamente la gravedad de lo que está ocurriendo no es exagerable, no es exagerable. Trabajamos para ustedes, la dirección general de la emisora, Jaime Nestales, al frente de los controles, tuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.